Yo soy la exitosa. Tú solo eres un maestro, presumió mi hermana Bárbara durante años, incluso anunciándolo en la fiesta de jubilación de mi papá. Así que le dije que, solo porque su esposo fuera rico, no significaba que ella fuera exitosa. Ahora tengo 34 años y doy clases de literatura en una preparatoria pública a un par de municipios de distancia. No es glamuroso. No te paga millones de pesos. Y hay días en que los chavos me llevan al borde de la locura. Pero, genuinamente, me encanta. Amo los libros, las conversaciones, el momento en que ves que a un estudiante se le iluminan los ojos porque por fin entiende algo. Siempre he pensado que el éxito no tiene que verse como aplausos ruidosos o relojes de oro. Pero, al parecer, no todos en mi familia comparten esa perspectiva, especialmente no mi hermana mayor, Bárbara. Si la conocieras por 5 segundos, sabrías exactamente a qué me refiero. Bárbara siempre ha tenido esa manera de hacer que todo en una habitación se trate de ella. Ella no entra, ella llega, con el cabello perfectamente rizado, su bolsa de diseñador colgada justo así en su brazo, y su anillo de bodas atrapando la luz con cada movimiento exagerado de sus manos. Es 2 años mayor que yo, y es el tipo de mujer que habla sobre manifestar abundancia y frecuencias vibracionales, pero nunca ha mantenido un trabajo por más de un par de meses. Su verdadero mayor logro es su esposo, Gerardo, un ejecutivo de nivel medio en una empresa de desarrollo inmobiliario con un nombre como Consorcio Inmobiliario Águila Real. Lo suficientemente rico como para que Bárbara no tenga que trabajar, pero no tan rico como para poder justificar la forma en que despilfarra su dinero como si se hubiera casado con la realeza. Mis papás, especialmente mi papá, siempre han andado de puntitas alrededor de Bárbara. Ella era la delicada, la que necesitaba un poco más de apoyo. Todo empezó en la preparatoria, cuando lloraba por sacarse un 8 o un 9 y culpaba a sus maestros por no vibrar con su energía. Y de ahí, solo fue escalando. Reprobó y la corrieron de su primera universidad, culpó a la energía tóxica del lugar y se tomó un semestre sabático para encontrarse a sí misma en Ibiza, lo que en realidad significaba irse de fiesta con mochileros europeos a expensas de mis papás. Mientras tanto, yo tenía 2 trabajos, viajaba en transporte público hasta la facultad y trataba de estirar mi presupuesto de comida para poder comprar mis libros. Pero a pesar de todo eso, o tal vez por eso mismo, mantuve mi distancia. Pensé que, si me mantenía en lo mío y seguía haciendo lo que amaba, tarde o temprano ellos verían el valor en ello, o por lo menos me dejarían en paz al respecto. No lo hicieron. Aún así, con los años aprendí a tolerar las indirectas. Los comentarios pasivo-agresivos durante las vacaciones, la forma en que Bárbara bromeaba diciendo que seguro me encantaba estar rodeado de adolescentes hormonales todo el día, o lo admirable que era que yo no necesitara cosas materiales para ser feliz. Me volví bueno para ignorarlo, asentir, sonreír y cambiar de tema. Pensé que, si no le daba oxígeno, el fuego se apagaría solo. Luego llegó la fiesta de jubilación de mi papá. Se suponía que sería una reunión pequeña, solo familia y algunos de sus colegas más cercanos de la ciudad. Había pasado casi 4 décadas trabajando como ingeniero, era el tipo de hombre que llegaba temprano, se iba tarde y nunca se quejaba. A él no le importaban los grandes espectáculos, así que la idea era mantenerlo sencillo. Mi mamá rentó un salón privado en un restaurante que a él le gustaba, y yo me ofrecí de voluntario para hacer una presentación con sus fotos viejas y proyectos de trabajo. Incluso logré que algunos de sus antiguos compañeros de equipo enviaran mensajes en vídeo. Se suponía que la noche sería sobre él. Pero en el momento en que Bárbara entró, 5 minutos tarde, por supuesto, luciendo un vestido esmeralda con la espalda descubierta como si fuera a una gala de moda, supe que no sería así. Entró flotando a la habitación repartiendo besos al aire a todo el mundo, arrastrando al pobre Gerardo detrás de ella como si fuera una tarjeta de crédito humana. Siento muchísimo que lleguemos tarde, dijo a nadie en particular. El tráfico estaba de locos. Tuvimos que desviar el Tesla por unas calles secundarias. ¿No es así, mi amor? Como que el GPS falló o algo. Gerardo, que siempre tiene cara de estar a punto de parpadear, ayúdame en código Morse, asintió en silencio. Bárbara se volteó hacia nuestro papá y le dio un abrazo dramático. Papi, te ves increíble. La jubilación se te ve súper chic. Él se rió con torpeza. Gracias, mi niña. Yo me quedé sentado,
tomando mi refresco de jengibre y esperando a que la velada volviera a algo parecido a la normalidad. Pero en cuanto sirvieron las entradas, Bárbara empezó a acaparar la atención en la mesa como si fuera su propia gira de despedida. La firma de Gerardo va a lanzar un nuevo complejo allá en Valle de Bravo, dijo, agitando su copa de vino. Va a ser tipo revolucionario, ¿saben? Auténtico lujo ecomoderno. Honestamente, le dije que debería contratar a un influencer para promocionarlo en TikTok, pero estos tipos corporativos están súper atrasados. Asentí con cortesía. Suena muy exclusivo. ¡Ay, totalmente! Respondió, volteando a ver a uno de los compañeros de trabajo de mi papá. Y saben, es chistoso. La gente siempre me pregunta cómo conseguía un hombre tan exitoso. Yo les digo, manifestándolo, querido. Siempre supe que terminaría con alguien poderoso. Jamás podría estar con alguien que solo, no sé, da clases o algo así. Sentí que la cara me ardía de coraje, pero no dije nada. Todavía no. Ay, sin ofender, Bruno, añadió rápidamente, tocándome el brazo como si eso de alguna manera lo arreglara. Sabes que admiro lo que haces. Es solo que no es escalable. ¿Escalable? Repetí. Sí, ya sabes, potencial de crecimiento, topes de ingresos. Como que realmente no puedes construir un patrimonio de esa manera. Forcé una carcajada. No estoy tratando de construir un imperio, Bárbara. Solo me gusta mi trabajo. Me dio esa sonrisa condescendiente, esa que seguramente practica frente al espejo. Por supuesto que sí. Eso es lo que te hace tener los pies en la tierra. Quizá todo hubiera terminado ahí de no ser por la mujer sentada frente a nosotros. Se llamaba Silvia, una de las antiguas líderes de proyecto de mi papá, y había estado observando todo el intercambio en silencio con el tipo de paciencia que solo alguien que ha trabajado en campos dominados por hombres durante 40 años puede tener. De hecho, leí la colección de cuentos de Bruno el mes pasado, dijo Silvia de repente. Un trabajo realmente impresionante. La cabeza de Bárbara giró tan rápido que pensé que se rompería el cuello. ¿Escribes?, me preguntó. Asentí, sintiéndome de pronto muy cohibido. Sí, he estado trabajando en un manuscrito en mi tiempo libre. Es, digamos, un proyecto personal por pasión. Bueno, la pasión es genial, dijo Bárbara, apenas ocultando su sonrisita burlona. Pero, tipo, está publicado. De hecho, se va a publicar este otoño, dije con un poco más de firmeza. Me hicieron la oferta hace un par de meses, Silvia intervino de nuevo. Y es un adelanto muy sólido, además. Vi el anuncio en el boletín de la industria. Un contrato millonario, de 7 cifras, ¿verdad? Ni siquiera tuve tiempo de asentir cuando Bárbara cruzó el brazo sobre la mesa, agarró mi celular del mantel individual y empezó a picarle la pantalla como si tuviera derecho a hacerlo. Oye, disculpa, le dije, estirando la mano para recuperarlo. Relájate, respondió, haciéndome a un lado con la mano. Solo quiero ver las pruebas. Todo el mundo exagera estas cosas. O sea, si de verdad conseguiste un contrato para un libro, debería haber. Oh. Su voz se cortó de golpe. Había abierto el correo de mi agente, el que tenía el contrato firmado y el desglose de pagos. Sus ojos escanearon los números y su pequeña sonrisa de superioridad desapareció como si se la hubieran borrado de una cachetada. Parpadeó, luego volvió a parpadear, y lenta y cuidadosamente dejó mi celular sobre la mesa como si estuviera hecho de cristal. El color se le escurrió del rostro. Por primera vez en años, y quizá en su vida, Bárbara no tenía absolutamente nada que decir. Y en ese silencio congelado, con todos en la mesa mirando, algo dentro de mí cambió. Ella intentó disimularlo con una risa. Esa es la cuestión con Bárbara. Es como uno de esos payasos inflables que vuelven a levantarse sin importar qué tan fuerte los golpees. Nunca es una caída total, no de inmediato. Estiró la mano hacia su copa de vino con un ligero temblor, todavía pegándose en la cara esa sonrisa frágil y artificial. Bueno, supongo que hasta los maestros tienen suerte a veces, dijo, con la voz apenas un poco desentonada. Debe haber sido algo para un nicho de mercado, ¿no? Como un libro de autoayuda para estudiantes. No, respondí con calma.
Es una novela. Ficción literaria. Silvia añadió, de hecho, se está hablando de ella para algunos premios. Las críticas preliminares son muy fuertes. Bárbara se quedó callada de nuevo. Por primera vez en la noche, parecía estar fuera de su elemento, como si alguien le hubiera quitado el tapete bajo los pies y no supiera dónde plantar sus tacones. Pero su silencio no duró mucho. Nunca lo hacía. Gerardo se inclinó hacia adelante, claramente tratando de calmar la tensión. Bueno, eso es realmente genial, Bruno. Felicidades, hermano. Es un gran logro. Gracias, Gerardo, le contesté. Y lo dije en serio. Gerardo no es un mal tipo, solo está terminalmente casado con la mujer equivocada. La cena continuó con una energía incómoda, como un globo a punto de reventar esperando a que alguien lo presionara demasiado. Bárbara se mantuvo bastante callada hasta el postre, pero los engranajes en su cabeza claramente estaban girando. Me seguía mirando como si intentara resolver un problema de matemáticas que ya había reprobado antes. Algo no le cuadraba, y le molestaba profundamente. Pasamos a la presentación que yo había preparado para papá. Las diapositivas fueron un éxito. Fotos de los 80s, vídeos de su última semana en el trabajo, e incluso un clip corto de sus viejos amigos de la universidad burlándose de él por volverse blandito en la jubilación. Toda la sala se rió. A papá se le llenaron los ojos de lágrimas. Pude notar que estaba conmovido, y mamá le apretó la mano. Eché un vistazo y caché a Bárbara rodando los ojos. «¿Es en serio?», murmuró lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara. «Disculpa», pregunté. Ella sonrió con frialdad. «Nada. Es solo que las presentaciones de fotos son tan predecibles, ya sabes, como una tarjeta de felicitación barata. Es lo que papá quería». Se encogió de hombros. «Claro. La nostalgia es lo tuyo. Te queda perfecto». Y ahí estaba. El comentario pasivo-agresivo, el tonito. Suspiré. Lo dejé pasar. Después de la presentación, la gente empezó a convivir de nuevo. La sala se había vaciado un poco. Algunos compañeros de trabajo ya se habían ido. Un par de familiares seguían merodeando cerca de la mesa de postres. Salí a tomar aire, más que nada para evitar decir algo de lo que no pudiera retractarme. Fue entonces cuando la vi en el patio, con el celular pegado a la oreja, caminando en círculos con esos ridículos tacones de aguja. Dijo que eran millones, pero eso tiene que ser antes de impuestos. Y los contratos editoriales nunca se pagan de un jalón. Tampoco es como que de repente sea rico. Sigue siendo solo un maestro con un contrato de suerte. Cálmate, mamá. No estoy preocupada. O sea, no es como que realmente la vaya a hacer en grande. Hizo una pausa para escuchar, y luego bajó la voz. Incluso si le va bien, ¿qué significa eso? Yo sigo siendo la que se casó con una buena familia. Yo no necesito un libro para demostrar lo que valgo. Él solo está tratando de sentirse importante. Volví a entrar en silencio, con el estómago revuelto. Hay algo singularmente doloroso en escuchar a las personas que comparten tu sangre desear que te vaya mal en tiempo real. No a la cara, no con honestidad, sino en susurros, miradas de reojo y suposiciones hechas a puerta cerrada. Más tarde esa noche, nos despedimos. Bárbara no me abrazó, solo se despidió con la mano y me sonrió como si fuéramos compañeros de trabajo que apenas se conocen. Les dije a mis papás que los llamaría la próxima semana, y lo decía en serio. No estaba enojado, todavía no. Solo estaba cansado, agotado de esa manera invisible en la que solo la familia te puede hacer sentir. Las semanas siguientes fueron extrañas. Al principio, hubo silencio. Ni un mensaje de Bárbara. Ni llamadas de mi mamá. Pero de pronto, el chat grupal se iluminó una mañana con un mensaje de mi madre. Mamá, Bruno, vi la cantidad del adelanto de tu libro. ¡Qué gran sorpresa! Me lo dijo Bárbara. Me comentó que lo estás manejando con responsabilidad. ¡Qué bueno! Yo, ¿cómo vio Bárbara el contrato, mamá? Mamá, me comentó que se te salió mostrarlo cuando le enseñaste algo en tu celular.
No te enojes. Somos familia. Me quedé mirando la pantalla. Algo me hizo clic. No solo se había asomado a mi celular durante la cena. Se había metido de nuevo más tarde a mi correo electrónico, a mis archivos, porque no había forma de que mi mamá supiera el número exacto a menos que alguien se lo hubiera pasado. La llamé. «Bárbara te dio los detalles exactos del contrato», pregunté. «Bueno», dijo que los vio. «Mijo, deberías estar orgulloso. Con esa cantidad de dinero». «Mamá», dije, manteniendo mi tono de voz nivelado. Leyó un correo privado. Abrió documentos que no eran suyos. ¿A ti te parece que eso está bien? Hubo una pausa. Solo tenía curiosidad. Tampoco es que vaya a hacer nada con eso. Colgué la llamada, y fue entonces cuando empezaron los verdaderos problemas. 2 días después, empecé a recibir correos de extraños y mensajes directos en LinkedIn. Varias felicitaciones de personas con las que no había hablado en años. Alguien incluso me preguntó si estaba contratando a un asistente ahora que me estaba volviendo millonario. Estaba confundido, hasta que encontré la publicación. Bárbara se había metido a Facebook, su sagrado púlpito social, y había escrito una actualización larga y empalagosa sobre lo orgullosa que estaba de su hermanito Bruno, quien acababa de firmar un contrato millonario para publicar un libro. La publicación continuaba: «Siempre supimos que era talentoso, pero esto solo lo confirma. De los salones de clases a las giras de libros, qué tremendo, glow up. No te olvides de los simples mortales cuando seas famoso. Ya estamos haciendo apuestas sobre si Marta de baile te llamará primero». Adjunta venía una captura de pantalla del resumen del contrato. Censurada, sí, pero no lo suficiente. Todavía se podía distinguir la estructura, los puntos principales y el monto total antes de impuestos. Había recortado el encabezado de mi correo electrónico, pero se le olvidó quitar la pestaña de Gmail de la captura. Me quedé viendo la publicación, sintiendo náuseas. Convirtió mi logro profesional privado en su momento de fama, como si ella fuera la madre orgullosa, la mentora, la razón por la que yo había triunfado. Le mandé un mensaje de texto de inmediato. «¿Yo? Bórralo». Sin respuesta. La llamé y me mandó al buzón de voz. Así que le dejé un comentario. «Yo, esto no te correspondía compartirlo. Por favor, bórralo». Recibió 30 me gusta en 5 minutos y una docena de respuestas como: «Oye, publicó esto sin preguntarte», y «Uy, qué feo». 1 hora después, la publicación desapareció. Finalmente, me llamó esa noche. Su voz era de hielo. «Me avergonzaste frente a mis amigas. Tú invadiste mi privacidad. Te estaba celebrando. Publicaste una captura de mi contrato y ni siquiera me preguntaste». Ella soltó un suspiro dramático. «Siempre has sido un malagradecido. Por fin haces algo digno de mención, y en lugar de agradecerme por ayudar a impulsar tu plataforma, me humillas públicamente». Casi me echo a reír. ¿Ayudarme? Te estabas colgando de ello. Soy tu hermana, Bruno. Eso significa algo. La familia no se humilla mutuamente por una pequeñez. Le volví a colgar. No confiaba en mí mismo para decir nada más. Pensé que ahí terminaría todo. La expuse. Se echó para atrás. Pero Bárbara nunca se rinde, ella se reagrupa. 3 semanas después, mis papás nos invitaron a cenar a ambos. «Terreno neutral, sin dramas», dijeron. Solo una cena sencilla para celebrar la jubilación de papá de nuevo en tranquilidad, esta vez solo nosotros 4. Estuve a punto de decir que no, pero una parte de mí quería creer que todo podía volver a ser normal. Debí haberlo sabido. En el momento en que entré, noté el cambio. Un sutil reajuste de energía. Mamá había puesto la mesa con la vajilla buena. Bárbara ya estaba sentada tomando vino. Gerardo no estaba, al parecer atorado en el trabajo. «Bruno», dijo mamá con un entusiasmo forzado, «qué gusto que pudiste venir». «Hola», dije, echando un vistazo hacia la cocina. «Algo huele muy bien». Bárbara se levantó y se acercó con los brazos abiertos como si fuéramos los mejores amigos. «¿Tregua?», me preguntó con una sonrisa falsamente inocente.
Solo disfrutemos esta noche. Sin tensiones. Claro, le respondí, pero el estómago se me retorció. Nos sentamos. Comimos. La plática trivial fluyó como vino barato, incómoda, servida en exceso y ligeramente amarga. A mitad del postre, Bárbara hizo tintinear su copa. Entonces, dijo, sonriendo con demasiada intensidad. Estábamos hablando sobre el libro de Bruno, y tuve una idea. Mi papá se vio confundido. ¿Una idea? Ella volteó hacia mí. Ya tienes una plataforma, alcance mediático, visibilidad, y todavía eres joven. Pero lo que no tienes es una estrategia a largo plazo. ¿Estrategia para qué?, pregunté, ya poniéndome a la defensiva. Marca personal, expansión, aprovechar el momento. Deberías estar pensando en los próximos 3 libros, conferencias, cursos en línea, talleres, monetización. Parpadeé. La verdad no estoy pensando en eso en este momento. Me restó importancia con la mano. Ese es el problema. No estás pensando en grande, pero yo puedo ayudarte. Podríamos crear algo juntos, una plataforma, tal vez incluso un podcast en conjunto. Ya hasta registré un dominio, el-efecto-bruno.com. Limpio. Sencillo. A la gente le encantan las historias de maestros que se vuelven emprendedores. Sentí que se me caía el estómago. ¿Hiciste qué? Compré el dominio por si acaso. Y diseñé algunos logos. Podríamos hacer el lanzamiento para el verano. Yo me encargaría de las relaciones públicas, obviamente. Ya ni siquiera era sutil. Se había adueñado de mi carrera en su cabeza y ahora estaba reclamando públicamente su tajada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No de forma ruidosa ni violenta, sino con esa certeza silenciosa que solo llega cuando se cruza un límite por última vez. Me levanté lentamente. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. Miré directamente a Bárbara. Compraste un dominio a mi nombre usando mi trabajo sin preguntarme. Solo trataba de ayudar. Tú no sabes cómo escalar el éxito. Has sido pobre toda tu vida. Papá se encogió. Mamá soltó un grito ahogado. Yo solo me quedé mirándola y sonreí, pero no del modo en que ella esperaba. No de una forma educada. Fue la clase de sonrisa que dice, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Y ni siquiera había empezado mi venganza, pero lo haría pronto. No salí corriendo de la casa. Eso era lo que Bárbara quería, una escena dramática, algo que pudiera convertir en una historia donde ella fuera la pacificadora amable e incomprendida, y yo el artista sensible e inestable que simplemente no podía lidiar con el éxito. No, no le di ese gusto. Empujé la silla hacia atrás con calma, me limpié la boca con una servilleta y les dije a mis papás, gracias por la cena. Luego, miré fijamente a mi hermana y añadí, pronto tendrás noticias de mi abogada. Se rió. Literalmente se rió. Bruno, dijo, con la voz llena de falsa diversión. ¿En serio estás amenazando con tomar acciones legales por el nombre de un dominio? No le contesté. Solo recogí mi chamarra del respaldo de la silla y salí. No azoté la puerta. No volteé hacia atrás. Pero, por dentro, algo me ardía. No se trataba solo del dominio. Se trataba de todo. Cada indirecta, cada susurro denigrante, cada sonrisa condescendiente en las cenas familiares, cada vez que le permití pintarme como un fracaso para que ella pudiera jugar a ser la hermana brillante y exitosa. Esta no era solo una simple rivalidad entre hermanos. Esto era un patrón de anulación, una campaña de toda la vida para hacerme sentir inferior. Y por un tiempo, funcionó. Seré honesto, esa noche me destrozó. Apenas dormí. Me quedé acostado en la cama mirando el techo, repitiendo sus palabras, has sido pobre toda tu vida. Como si el éxito fuera solo un cheque en el banco. Como si el valor humano fuera algo que pudieras pasar en una tarjeta American Express Platino. Durante la semana siguiente, actué por inercia. Di mis clases. Califiqué ensayos. Me presentaba a trabajar, pero realmente no estaba ahí. Mis alumnos lo notaron. Caché a uno de ellos murmurando, últimamente anda como distraído.
No podía culparlos. El contrato del libro, que alguna vez se sintió como una victoria personal, ahora se sentía manchado. En lugar de alegría, me sentía vigilado, utilizado. Como si incluso lo único por lo que había trabajado fuera de las expectativas de mi familia fuera ahora algo por lo que ellos creían poder llevarse el crédito, o peor aún, controlar. Bárbara había cruzado la línea, y mis papás ni siquiera parpadearon. Pero no me dejé caer en una espiral. Esta vez no. Porque después del silencio, después del dolor, la vergüenza y la confusión, llegó algo más. Algo más silencioso, más fuerte, más paciente, determinación. Verás, puede que no haya crecido con la voz más fuerte de la casa, pero presté atención. Escuché. Aprendí. Y una de las cosas que aprendí fue que la gente como Bárbara nunca cree que los callados seamos capaces de ganar. Solo le prestan atención al drama, no a los detalles. Y a mí siempre se me han dado bien los detalles. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Mariana, una excompañera del posgrado que ahora trabajaba en un bufete de abogados especializado en propiedad intelectual. Contestó al segundo tono. Hola, extraño, no me digas que ya te están demandando. Peor, le dije, mi hermana compró un dominio de internet con mi nombre y está intentando construir una marca a costa del contrato de mi libro. Hubo una pausa. Por favor, dime que registraste tu nombre de autor como marca. Lo había hecho, fue una de las primeras cosas que mi agente me aconsejó hacer después de cerrar el trato. El papeleo se había completado hacía 2 meses. Qué bueno, dijo Mariana. Mándame las pruebas. Déjame echarle un ojo. 2 días después, me devolvió la llamada, totalmente en modo profesional. A ver, esta es la situación. Legalmente, tienes terreno firme. Si ella está monetizando algo utilizando tu nombre registrado, o incluso intentando hacerlo, está violando tanto tu marca registrada como tus derechos de imagen. Ella alega que somos familia, le dije, que solo intenta ayudar. Mariana soltó un bufido. Ese argumento dura exactamente 30 segundos en un juzgado. ¿Quieres que le mande una carta formal de cese y desista? Sí, respondí, pero todavía no. Porque se me había ocurrido una idea, algo más grande. Pero para lograrlo, necesitaba reconstruirme, no solo legalmente, sino personalmente. Por primera vez en años, empecé a darme prioridad a mí mismo. Apagué el celular un par de días. Nada de redes sociales, nada de chats grupales de la familia. Daba largas caminatas después del trabajo, incluso cuando hacía frío. Encontré una librería de viejo cerca de mi departamento y me pasé horas vagando por los pasillos. Redescubrí esa clase de paz que surge al no estar a la defensiva todo el tiempo. Hice una lista de reproducción. Medité. Escribí en mi diario, algo que no había hecho desde la universidad. Al principio me sentía raro, como si fingiera ser alguien más. Pero, poco a poco, me fue ayudando. Hizo que mis pensamientos fueran menos confusos, y que el dolor fuera menos punzante. Después, volví al trabajo. Me reuní de nuevo con mi editorial y les entregué mi plan revisado para la gira. Propuse incluir un par de talleres para jóvenes escritores, especialmente en escuelas de bajos recursos. Les encantó la idea, dijeron que encajaba perfectamente con mi historia y mi voz. No eres solo otro novelista debutante, me dijo mi publicista. Eres un maestro y un autor. Es una combinación rara. Podemos construir algo muy auténtico con eso. Asentí. Por primera vez desde la fiesta, me sentí emocionado otra vez. Empecé a preparar presentaciones. Armé un pequeño equipo, solo 2 exalumnos que ahora estaban en la universidad, para que me ayudaran con el contenido y la logística. Les pagaba de forma justa y, a cambio, les daba mentorías. Eran brillantes, apasionados, estaban listos. Lanzamos un blog silencioso, sin bombo ni platillo, sin gran escándalo, solo artículos reflexivos sobre el proceso de escritura, anécdotas de mis clases y consejos para equilibrar la creatividad con el agotamiento. Poco a poco, empezó a ganar tracción. Para cuando llegó marzo, las preventas del libro se habían duplicado. Un par de tiktokers del gremio magisterial lo mencionaron. Luego, la publicación de un bibliotecario se volvió semiviral.
De repente, empecé a recibir correos de escuelas en 3 estados diferentes preguntándome si consideraría darles una plática a sus alumnos. Y en medio de todo eso, mantuve un perfil bajo. No publiqué indirectas pasivo-agresivas en Twitter. No alimenté el fuego. Solo seguí construyendo mi camino. Pero no estaba ignorando a Bárbara. Ah, no. Yo la observaba. Porque, mientras yo me reconstruía, ella estaba perdiendo el control de esa manera lenta y desesperada en la que solo se desmoronan los narcisistas cuando se dan cuenta de que la narrativa se les escapa de las manos. Empezó a publicar estados vagos como, algunas personas no soportan el éxito ajeno. ¿Qué triste? Luego, había historias crípticas en Instagram, selfies con filtros y textos como, que odien todo lo que quieran, las reinas siguen brillando. Pero la mejor parte fue que, de todos modos, intentó lanzar el sitio web, el-efecto-bruno.com. Salió al aire un martes. Tenía una foto de archivo en el encabezado, un logo pixelado y un párrafo que parecía una biografía mal escrita de LinkedIn. Bienvenidos a El Efecto Bruno, tu nuevo espacio favorito para inspiración de estilo de vida, consejos de escritura creativa y motivación para emprendedores. Traído a ti por el equipo de hermanos detrás de una de las novelas debut más esperadas del 2025. Casi me ahogo con mi café. Se había puesto a sí misma como directora de marca. Incluso había incluido un correo de contacto falso, brunocoaching@gmail.com, y un formulario para contrataciones. La audacia, el absoluto descaro. Pero no reaccioné, no públicamente. Solo le reenvié el enlace a Mariana. Me contestó en cuestión de minutos. Mariana, la muy cínica de verdad lo hizo. ¡Ay, esto va a estar divertido! Le mando el cese y desista hoy mismo. ¿Quieres que te ponga en copia oculta? Yo, sí, pero dale 48 horas. Quiero ver qué hace primero. Y esas 48 horas, híjole. Empezó a mandarle mensajes a personas con las que yo había trabajado, blogueros, bibliotecarios e incluso al becario de mi editorial, preguntándoles si les gustaría aparecer en su nuevo sitio. Uno de ellos me reenvió el mensaje con una nota, ¿tú aprobaste esto? No contesté. Solo me senté a esperar. Luego, llegó la carta de cese y desista. Era una obra de arte. Precisa, sin emociones, la perfección legal. Ella no respondió en 2 días. Hasta que por fin, me llegó un mensaje de texto. Bárbara, ¿en serio? ¿Un cese y desista por una página inofensiva? Estás actuando como si te hubiera robado la identidad. No contesté. 10 minutos después, llegó otro. Bárbara, estás siendo muy dramático. Estaba tratando de apoyar tu marca. No eres exactamente un genio de las relaciones públicas, Bruno. Aún así, me mantuve en silencio. Dejé que cayera en picada. Que mostrara su verdadera cara sin interrupciones. Pero yo no había terminado, porque esto no se trataba solo de detenerla a ella. Se trataba de recuperar el espacio que me intentó robar. 2 semanas después, compré el dominio brunohinojosa.com. Sencillo, limpio, mi nombre completo. Contraté a una diseñadora, una alumna de uno de mis talleres, y construimos un sitio hermoso, con fotos profesionales, kit de prensa, formulario para solicitudes de conferencias, archivo del blog, fechas de la próxima gira, y recursos para maestros. Se estrenó la misma semana del lanzamiento de mi libro. Y en la página de inicio, en letras grandes y en negritas, decía, creado por un maestro, no por un director de marca. Y eso fue solo el principio. No crecí pensando en que algún día me vengaría. Ese siempre fue el terreno de Bárbara, robarse los reflectores, tener la última palabra, manipular la narrativa para ajustarla a su imagen. Durante gran parte de mi vida, yo había sido el que se iba de las habitaciones en silencio, el que se mordía la lengua y dejaba pasar las cosas. Pero algo cambió el día que se adueñó de mi historia y la presumió como si fuera suya para venderla. Creo que algunas personas confunden la venganza con la ira. Pero la verdadera venganza, la que perdura, no es ruidosa. No es violenta ni precipitada. Es silenciosa. Es paciente. Es una partida de ajedrez en la que no te inmutas ni siquiera cuando cae la reina, porque sabes que el rey es el siguiente.
Y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a esperar. Para cuando se lanzó mi sitio web y arrancó la gira del libro, yo ya tenía planeada toda mi jugada. No por rencor, no por ser cruel, sino porque llega un punto en el que dejas de proteger a las personas que te siguen apuñalando, incluso si comparten tu mismo apellido, especialmente cuando usan ese apellido como arma en tu contra. El primer paso era reclamar mi identidad de forma pública. Me apoyé en el éxito del libro, sí, pero también me apoyé en mí mismo. Di entrevistas en las que hablé sobre dar clases en escuelas con escasos recursos, sobre los niños callados a los que nunca escogen primero, sobre cómo la literatura me dio una voz cuando no la tenía. No era llamativo. No era dramático. Fui auténtico. Y la gente respondió. Empezaron a salir artículos con titulares como, el maestro que convirtió sus garabatos de después de clases en un contrato editorial. Bruno Hinojosa es el introvertido que está defendiendo a los jóvenes escritores de todas partes. Yo no alimenté estas historias. No me hizo falta. Simplemente seguí presentándome, en silencio, con consistencia. Y en contraste con el huracán de autopromoción en las redes sociales de Bárbara, todo eso la hizo lucir como una desesperada. Pero mi momento favorito llegó más o menos al mes de la gira, cuando un entrevistador de Radio Fórmula me preguntó, se ha hecho bastante ruido en redes acerca de la página ya eliminada de su hermana, El Efecto Bruno. ¿Le gustaría hacer algún comentario? Le sonreí al micrófono y respondí, creo que siempre es fascinante ver a personas tratando de colgarse de una historia que no escribieron. Hubo una pausa. Luego, el locutor soltó una risita y dijo, totalmente válido. El siguiente paso del plan no involucraba a los medios. Involucraba a la gente. Verás, si el superpoder de Bárbara era la actuación, el mío siempre había sido la conexión. No necesitaba impresionar a desconocidos en cenas elegantes ni usar zapatos de 10.000 pesos para sentirme validado. Yo construía relaciones. Yo orientaba. Yo escuchaba. Y ahora eso significaba que tenía aliados, exalumnos, bibliotecarios, colegas maestros, dueños de librerías independientes, personas a las que no les interesaba el brillo ni el escándalo mediático, pero que respetaban el trabajo duro y la autenticidad. Una de esas personas era la doctora Elena Torres, una profesora que había conocido en un congreso magisterial hace años. Ella dirigía una iniciativa de alfabetización que llevaba autores a escuelas de bajos recursos para realizar lecturas en vivo y talleres. Cuando me contactó y me preguntó si quería encabezar el evento de primavera del programa, dije que sí sin dudarlo. No era un gran evento mediático. Sin comunicados de prensa ni luces intermitentes. Solo el gimnasio de una escuela, lleno de sillas plegables y de chavos. La mitad de ellos fingiendo que no les importaba, hasta que me escucharon leer un pasaje en el que se veían reflejados. Eso era real. Eso me conectaba con la realidad. Pero no solo estaba haciendo el bien por hacerlo. Todo esto seguía siendo el escenario perfecto porque, durante una de esas visitas escolares, una chica se me acercó al final y me dijo, mi hermana también intenta copiarme todo. Se lleva el crédito por las cosas que hago, pero nadie me cree. Y yo la miré y le dije, entonces guarda las pruebas. Algún día les demostrarás exactamente quién eres. A la mañana siguiente, empecé a trabajar en un vídeo. No era un videoblog. No era amarillismo. Era un cortometraje documental de 5 minutos, tranquilo y muy bien grabado. Solo yo, hablando sobre el proceso de escribir el libro, dando clases de tiempo completo mientras editaba hasta altas horas de la madrugada, y el momento en que recibí el correo de mi agente. Incluí mis primeros borradores, correos de rechazo, fotos de mi salón de clases. Lo terminé diciendo, nadie más que tú tiene derecho a escribir tu historia. Lo subimos a mi sitio web y lo compartimos en algunas redes de maestros. Se volvió viral en cuestión de 2 días. Y ahí fue cuando pasé a la siguiente fase, el historial de pruebas. Lo había estado guardando todo. Cada mensaje, cada captura de pantalla, cada buzón de voz, incluso la nota de voz que grabé en secreto durante aquella infame cena en la casa de mis papás, en la que Bárbara admitió haber reservado mi dominio de Internet y se burló de mi falta de escalabilidad. Mi abogada, Mariana, me ayudó a compilarlo todo en un solo expediente legal, perfectamente organizado, con fechas y anotaciones. Luego se lo envié a mi editorial. No para demandar a Bárbara, ese no era el objetivo.
Se lo mandé para que supieran la verdad, que cualquier cosa que viniera de ella bajo mi nombre o relacionada con mi imagen no estaba autorizada. Me lo agradecieron. Habían estado recibiendo correos extraños, propuestas de alguien que afirmaba ser la consultora de marca de Bruno. Ya se estaban empezando a preguntar si yo estaba contratando relaciones públicas en secreto por otro lado. Pero no, solo era Bárbara. Así que bloquearon su dirección IP desde la administración de la página. Luego, le mandaron una notificación legal formal de cese y desista. Una vez más, no respondió en esta ocasión. Creo que por fin estaba empezando a entender. Pero por si acaso no lo captaba, llevé las cosas un paso más allá. Me puse en contacto con Gerardo. Ahora, Gerardo y yo no éramos unidos. Nunca lo habíamos sido. Pero yo tenía algo que él quería, estabilidad. Bárbara había estado gastando a lo loco durante meses, organizando fiestas temáticas sumamente producidas, contratando sesiones de fotos de alta costura, todo argumentando que estaba construyendo una imagen. ¿Y Gerardo? Bueno, él había estado cubriendo todas esas facturas. Lo invité a una comida tranquila. Terreno neutral, una cafetería, nada del otro mundo. Se veía muy cansado. Sé por qué me llamaste, me dijo antes de que siquiera yo ordenara mi comida. De verdad. Está fuera de control, dijo frotándose las sienes. Ya ni siquiera me escucha. Se cree que es. No sé, un magnate. Asentí. No estoy aquí para armar drama. Solo quiero que esto pare. Todo esto. Las supuestas relaciones públicas, lo del dominio, las afirmaciones sobre mi marca. Quiero que entienda que esta no es su historia para andar vendiéndola. Se recargó en la silla. No eres a la primera persona a la que le hace esto. Eso me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Fingía que dirigía la recaudación de fondos de la escuela de Gerardo Jr. Se llevó todo el crédito aunque yo me encargué de casi toda la organización. Lo mismo pasó con la gala de caridad de nuestra colonia. Se la pasaba diciendo que si su nombre estaba involucrado, la gente le prestaría atención. Me quedé pensativo. Entonces, sabes que esto no es nada nuevo. Asintió lentamente. Me estoy quedando con un amigo en este momento, confesó, intentando averiguar qué hacer a continuación. Yo no firmé para este tipo de drama constante. Creí que me casaba con alguien ambiciosa, no con alguien obsesionada con robarse el protagonismo ajeno. No me regodeé de mi triunfo. Ni siquiera sonreí. Solo le dije, si se pone en contacto contigo para pedirte dinero para cualquier cosa que tenga que ver con mi nombre, no se lo des. Por favor, yo me encargo de esto. Asintió. Luego, justo antes de irnos, añadió, ¿tu libro? Es muy bueno, hermano. Parpadeé. ¿Lo leíste? Se encogió de hombros. Bárbara dejó una copia en la barra de la cocina. Empecé a leerlo una noche que no podía dormir y no pude soltarlo. La escena del alumno y la nota en el casillero me pegó duro. Gracias, le respondí, genuinamente conmovido. Significa mucho. Y así era, porque Gerardo siempre había sido la sombra silenciosa de Bárbara. Pero las sombras tienen ojos. Cuando llegué a mi casa esa noche, me encontré con un correo en mi bandeja de entrada. Era de una productora. Trabajaba para un famoso podcast que se centraba en dinámicas familiares y transformaciones personales. Había visto el corto documental que se volvió viral. Quería saber si yo estaría dispuesto a contar mi historia, no solo hablar del libro, sino del viaje personal detrás de él. En otra ocasión hubiera dudado, pero ya estaba harto de esconderme. Así que acepté. Grabamos un episodio de 2 partes, en el que compartí mi experiencia de crecer a la sombra de Bárbara, cómo el libro había nacido de ese dolor silencioso y de cómo finalmente había decidido dejar de permitir que ella me definiera. No mencioné su nombre. No me hizo falta. La verdad no necesita los reflectores, brilla por sí sola. Y cuando se estrenó el episodio, recibí docenas de mensajes de exalumnos, de maestros y de personas con las que no había hablado en años. Pero el mensaje directo más sorprendente fue de una de las viejas amigas de la preparatoria de Bárbara. Ella siempre se creyó el personaje principal.
Qué bueno que alguien por fin contó la verdadera historia. Ahí supe que la trampa estaba puesta. El escenario estaba listo. El público estaba mirando. Y Bárbara estaba parada justo en el centro, completamente ignorante de lo que se le venía encima. Porque no solo había recuperado mi historia, había construido una plataforma tan sólida, tan cimentada en la verdad, que cualquier mentira sobre la que ella intentara treparse se derrumbaría bajo sus propios pies. Y ahora, por fin era el momento. El movimiento final, la venganza. Y yo estaba listo. Bárbara nunca lo vio venir. Esa fue la parte más satisfactoria de todas. No el giro mediático, ni el aumento en ventas, ni los auditorios repletos de estudiantes que me veían como algo más que un simple maestro. Aunque todo eso ayudó. No, lo que lo hizo verdaderamente perfecto fue el hecho de que, cuando todo colapsó a su alrededor, seguía sin entender por qué. Todo porque se había pasado toda la vida subestimándome. El movimiento final empezó en silencio, como todo lo que había hecho hasta ese punto. Sin fanfarrias ni anuncios, solo un par de piezas estratégicamente colocadas, deslizadas hacia su posición con el cuidado de alguien que había pasado toda su vida estudiando a las personas como ella. Personas que manipulan, que montan un espectáculo, que fingen ser tus mayores porristas hasta que creen que te saliste de tu huacal. Después de que se emitió el podcast y de que concluyó mi gira, empecé a recibir más invitaciones de las que podía aceptar. Conferencias, paneles, festivales literarios. Pero una de las solicitudes destacó. Venía de una productora especializada en adaptar memorias de la vida real a miniseries de televisión. Habían escuchado sobre mi libro y querían la opción de comprar los derechos. Al principio dudé. No escribí el libro esperando que fuera algo más que una historia personal con ciertos elementos ficticios. Pero luego vi el potencial, no solo de la historia, sino de lo que contarlo podría lograr, el mensaje que podría mandar, el espejo que podría poner frente a personas como Bárbara. Firmé el contrato, y lo hice en silencio. Sin grandes anuncios, sin alardes públicos, pero sabía que ella se enteraría, porque yo así lo quería. Bárbara tenía esta maña, siempre revisaba las alertas de Google que contuvieran nuestro apellido. Andar de ególatra buscándose en Internet era su pasatiempo favorito. Así que, cuando la prensa de espectáculos levantó la noticia, la galardonada novela, De este lado del silencio, en desarrollo para la pantalla, yo sabía que ella lo vería en menos de una hora. Mi celular vibró exactamente 45 minutos después de que saliera el artículo. Bárbara, ¿en serio vas a hacer una serie? Ni siquiera nos avisaste. Ni una felicitación. Ningún estamos muy orgullosos de ti. Solo una exigencia, como si ella tuviera el derecho divino de estar metida en mi vida y en mi éxito, como si mi trabajo fuera un proyecto escolar en equipo al que la asignaron por accidente. No contesté. Volvió a mandarme un mensaje. Bárbara, solo digo que, si el programa es sobre el libro y el libro trata de tu vida, entonces necesitas hablar conmigo. Ya sabes, la gente va a preguntar por la hermana. Esa era la carnada. Y la dejé enganchada ahí, porque lo que ella no sabía, lo que nunca se le ocurrió preguntar, era que yo ya la había eliminado del guión. No al personaje, no a la historia, sino a ella. El papel que ella creía que le pertenecía por defecto fue reinventado. La hermana tóxica y teatrera que intentaba sabotear la independencia del protagonista pasó a ser una mezcla de personajes basados en varias personas de la vida real. El equipo de guionistas y yo fuimos muy cuidadosos. Nada de nombres directos, ni frases exactas y, sobre todo, nada que pudiera usar legalmente. Y solo para ir a lo seguro, añadimos una advertencia antes de la primera página de cada guión: esta historia es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Pero yo no había terminado. Eso habría sido lo suficientemente satisfactorio para cualquiera. Sin embargo, había pasado demasiado tiempo bajo su sombra. Quería un final limpio. Así que hice algo que por fin cortaría irrevocablemente el lazo entre nosotros. Empezó con una discreta carta entregada por correo certificado en su departamento. Adentro, había una declaración formal de mi abogada, firmada por mí y registrada ante las autoridades correspondientes, una desvinculación legal del uso de mi nombre y mi imagen.
Bárbara ya no tenía permitido utilizar mi nombre, mi marca ni mi propiedad intelectual a nivel personal ni profesional. Se acabaron los sitios web falsos. Se acabaron las publicaciones de Germana orgullosa, colgándose de mi trabajo. Se acabaron los pases VIP a una vida que ella jamás me ayudó a construir. Incluí una pequeña nota escrita a mano: espero que algún día encuentres algo propio de lo cual sentirte orgullosa. Ella no contestó, pero Gerardo sí lo hizo. Me llamó un par de días después. Hola, me dijo en voz baja, solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por hacer lo que yo nunca pude, pintar tu raya. Resulta que Bárbara había seguido colapsando. A medida que yo iba subiendo y agarrando tracción, más desesperada se ponía ella por mantenerse relevante. Pero cuando su público habitual empezó a darse cuenta de cómo era realmente, se volvió inestable. Berrinches en público, publicaciones pasivo-agresivas. Al final, hasta sus amigas influencers empezaron a alejarse. Gerardo solicitó el divorcio un mes después. Al parecer, no se trataba solo de mí. Nunca se trata solo de uno. La gente como Bárbara siempre deja un rastro de destrucción. Mientras tanto, mi vida estaba más tranquila que nunca, pero extrañamente más plena. La serie entró en etapa de preproducción. Me invitaron a las sesiones de casting. Fui consultor para los guiones. Empecé a trabajar en mi segundo libro, una historia mucho más íntima ambientada en el mismo universo que el primero, pero esta vez con un claro sentido de identidad. Y luego, estuvieron mis papás. Al principio, estaban confundidos, preocupados. ¿No te parece que estás siendo un poco cruel?, me preguntó mamá después de que se entregó la carta notariada. Cruel, respondí. Tú me dijiste que, así es la familia, cuando ella leyó mis correos privados, cuando divulgó cuánto gano. Y cuando intentó monetizar mi éxito. Te quedaste callada. No les estoy pidiendo que elijan bandos, añadí. Pero yo ya acabé de fingir que todo esto es normal. Mi papá, hay que reconocérselo, se quedó callado un largo rato. Luego dijo: sabes, antes pensaba que Bárbara necesitaba más apoyo, que era frágil, pero creo que simplemente no quería lidiar con su furia. Siento mucho haber dejado que toda esa carga recayera sobre ti todos estos años. No fue la gran cosa, pero era un avance. No somos una familia de telenovela. No acostumbramos a tener grandes y emotivas reconciliaciones. Pero en esa plática fue la primera vez que sentí que mi padre me veía de verdad. No solo veía la versión educada y callada que yo mostraba en las cenas. Me veía a mí. Con el tiempo, Bárbara se mudó a otra ciudad. Alguien por ahí me dijo que estaba empezando desde cero en Monterrey o en Mérida, dependiendo a qué primo le preguntes. Su fase de influencer se desvaneció. Los intentos por crear su marca pararon. Su nombre, alguna vez tan ruidoso en cualquier cuarto al que entraba, se convirtió en un susurro. Y el mío, bueno, finalmente me pertenecía. Cada correo, cada titular, cada presentación. Bruno Hinojosa, el autor. No el hermano de Bárbara, no el maestro. Solamente yo. Un día, una exalumna que ahora cursa su primer año en la UNAM me envió una carta. Había estado en aquella visita escolar cuando tenía 16 años, y me dijo que ver a alguien como yo triunfar sin vender su alma, le ayudó a creer que en este mundo también había espacio para las voces silenciosas. Guardé esa carta en el escritorio. Porque, al final, ese era el punto de todo, ¿o no? No tratar de hacer ruido ni ser vengativo, sino vivir una vida tan auténtica y tan plena, que todo ese ruido externo ya no pudiera alcanzarme. Y cuando la serie se estrenó, transmitida por streaming en 6 idiomas y adaptada con todo el cuidado, la profundidad y el corazón del mundo, vi rodar los créditos finales con una gran sonrisa. Sin sabotajes tras bambalinas, sin invitados no deseados, sin pedir disculpas. Solamente la historia que yo había escrito, la que yo había vivido, de la cual nadie más jamás volvería a ser dueño. Y por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía vacío. Se sentía mío.